Vamos a dar movimiento rectilíneo. Las fórmulas son las siguientes. Si tengo velocidad, esta velocidad media, la V con el palito arriba, siempre voy a buscar el desplazamiento que es D entre el tiempo recorrido. Distancia, velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Ya? Siempre. Si yo le digo que un auto recorrió 200 metros en 2 horas, yo lo divido 200 entre 2, él iba a 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Él iba a 100 kilómetros por hora. Eso es, le pido la velocidad. Si yo le pido la velocidad media, usted calcula con esa fórmula. Velocidad igual a distancia entre tiempo. Esa velocidad media, esa es la primera fórmula. ¿Copiaron el ejemplo? Bien. Si yo le digo que quiero la velocidad media, todos tienen que tener calculadora. Este ejercicio se hace con calculadora. Si yo le digo que un automóvil recorrió 400 kilómetros en 3 horas, ¿cuánto da eso? Entonces la calculadora me dice cuánto le da. Parece que estoy tomando en cuenta la participación. Laura, desayuna. Dividan 400 entre 3. Profe, Dígame. me salió 133.3. 133.3 kilómetros entre horas. Eso es todo lo que tiene que hacer para calcular la velocidad media. Siempre va a dividir la distancia recorrida entre el tiempo que demoró. Copio el ejemplo para pasar a la siguiente fórmula. Una nota es individual y la otra nota es grupal. Nuestro libro de texto, pueden ir buscando el libro para recordar. Nuestro capítulo 2 de la página 197 habla de la influencia de su entorno. Vamos a la siguiente fórmula. Si a mí me piden la distancia, es velocidad por tiempo. Es decir, que si yo quiero saber la distancia que recorrió un auto que iba a 20 kilómetros por hora y recorrió en esa velocidad demoró 24 horas, lo voy a multiplicar. Las horas se van con las horas porque la respuesta me tiene que dar en kilómetros. La respuesta me tiene que dar en kilómetros. Voy a multiplicar 4 por 20. 4 por 0, 0 y 4 por 2, 8. Él recorrió 80 kilómetros. Eso es lo que utilizo para sacar la distancia. Esa es individual. Recuerden que todas nuestras tareas ustedes las ingresan en la plataforma de Microsoft. Luego la actividad grupal número 2, un solo integrante de selección entre 4 o 5 personas de su grupo. Ustedes, una sola persona es la que las recuerda en nuestra plataforma de Microsoft. En un caso de estudio, está en el mismo capítulo, el capítulo 12. No, otro ejemplo. Yo quiero saber la distancia que recorrió en 100 kilómetros por hora a 10 horas. ¿Cuánto da eso?
de una manera internacional. ¿Cuántos kilómetros recorrió? ¿Qué distancia recorrió? Y realmente ha sabido que la organización 1000 kilómetros. Correcto, 1000 kilómetros. Yo lo multiplico y listo. Esto es lo sencillo. Entonces, si quiero el tiempo, es igual a distancia entre velocidad. Si él recorrió 100 kilómetros en 20 kilómetros por hora, se eliminan los kilómetros, la distancia me va a dar el tiempo me va a dar en hora, minutos o segundos. Voy a dividir, elimino un 0 con el otro 0, simplifico. Esto me da 1 y esto me da 5. Él demoró 5 horas. Si usted tiene ceros, dependiendo de la cantidad de ceros que haya aquí y acá, usted puede eliminar los ceros. Si aquí hay un 0, lo elimina con un 0 de arriba. Y luego simplifica, para que no tenga que estar haciendo un número tan grande. Ahora, vamos a ver los problemas de aplicación. Antes de eso, la velocidad es igual a delta X sobre delta T. ¿Qué significa la delta? La delta es la diferencia de distancias. Es decir, que es X2 menos X1. X2 menos X1 y T2 menos T1. Es decir, la segunda distancia recorrida menos la distancia menos la primera distancia recorrida. El segundo tiempo recorrido, el segundo tiempo menos el primer tiempo. Ahora lo voy a hacer con números para que lo vea mejor. Copie esa fórmula. Identificando también quiénes van a ser mis competidores actuales. ¿Quiénes tienen el producto similar al que voy a ofrecer? Pero a la vez hago ya investigación para yo identificar ese factor diferenciador que va a tener. Entonces, la velocidad se calcula así. Si yo digo que inicié el recorrido con una distancia de 40 kilómetros por hora, recorrí 40 kilómetros y demoré 2 horas. En la segunda distancia, recorrí 100 kilómetros y demoré 4 horas. Si en la segunda distancia recorrí 100 kilómetros y le quito los primeros 40 kilómetros y el tiempo de la segunda distancia fue 4 horas y le quito las 2 horas de la primera, lo voy a hacer. Primero resto. 40 menos 100 me da 60 kilómetros. ¿Ok? Y 4 menos 2 me da 2. Y luego divido y me da la respuesta. Sería 30 kilómetros por hora. Eso se llama velocidad. La de delante era velocidad media. Esta es velocidad. Anote la fórmula y el ejemplo. En ello entonces, estos entornos organizacionales definimos que son elementos realmente que afectan, ya sea directa o indirectamente. Ahora vamos a ver esto, pero con un problema de aplicación. Para mantenerse en un
Bien. Dice, si un vehículo viaja en una sola dirección con una rapidez media de 40 kilómetros por hora, o sea, la velocidad 1, siempre va a copiar los datos. Su velocidad 1 es 40 kilómetros por hora. Durante los primeros 15 minutos. Tiempo 1 igual a 15 minutos. ¿Ok? Luego de su recorrido y de 30 kilómetros por hora durante los siguientes 20 minutos. Velocidad 2, 30 kilómetros por hora. Tiempo 2, 20 minutos. Dice, encontrar la distancia total recorrida, que es D total, y la rapidez media, que es velocidad de esta. Voy a resolver este problema. Lo primero que tengo que hacer es ver si los datos son iguales. Esto está en minutos y esto está en minutos. Yo no quiero minutos, quiero horas. Porque si no, no puedo hacer el problema. ¿Qué voy a hacer? Voy a transformar estos minutos en horas. Hago conversión. 15 minutos. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? ¿Quién me dice? Una hora, ¿cuántos minutos tiene? Eso lo tiene que saber. 60. 60 minutos. Pongo los 60 minutos abajo porque es lo que voy a eliminar y las horas arriba. Simplifico los minutos, ahora voy a dividir 15 entre 60. ¿Cuánto me da eso? Esa es la calculadora. ¿Cuánto da? Lo mismo hacemos con los 20 minutos. Una hora tiene 60 minutos. Fijo los minutos, ¿cuánto me da eso? Díganme los dos tiempos, ¿cuántos son? En horas. 0.25. Correcto. 0.25 horas. Y el de los 20 minutos, 20 entre 60. 0.3. 0.33. Siempre le damos dos decimales. Copien eso para borrar, para explicar lo que sigue. Eso es lo primero que hago. Siempre tengo que observar que tenga lo mismo. Horas y horas. Si aquí hubiera sido metros por segundo, entonces tiene que transformar los minutos a segundos. Pero como estaban en horas, lo transformamos en horas. Copie que voy a borrar. Me avisan. Entorno de la demografía, económico, natural, tecnológico y cultural. En estos entornos, voy. Entonces, ya sé que el tiempo 1 vale 0.25 horas, que la velocidad 1 vale 40 kilómetros por hora, que la velocidad 2 vale 30 kilómetros por hora y que el tiempo 2, 0.33 horas. Como yo quiero distancia, voy a calcular la distancia de este y de este, utilizando la fórmula que le di, distancia igual a velocidad por tiempo. Voy a multiplicar la velocidad, que son 40, por 0.25 horas. ¿Cuánto me da la primera distancia? Lo mismo hago con la segunda. Velocidad por tiempo
Distancia 2 igual a 30 kilómetros por hora por el tiempo 2, que es 0.33 horas. ¿Cuánto me dan esa distancia? ¿Quién me dice? Calculadora. La primera era 10. La primera da 10 kilómetros. Ya tengo la primera. ¿Cuánto da la segunda? $9.9 kilómetros. 9.9, lo redondeo, 10 kilómetros. Ya tengo ambas distancias. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo quiero la distancia total, yo voy a sumar distancia 1 más distancia 2. 10 kilómetros más 10 kilómetros. ¿Y cuánto me da eso? 20 kilómetros. Esa es mi primera incógnita y ya la encontré. 20 kilómetros. Cópiela. Luego lo otro que me piden es la rapidez media. También la tengo que calcular. Vamos a calcularla ahorita. Listo. Ahora, ya sé que la distancia total es 20 kilómetros. El tiempo total también lo puedo calcular. Lo necesito para poder sacar la rapidez. ¿Cómo lo hago? 0.25 horas más 0.33 horas. El tiempo total es 0.58 horas. Ya tengo el tiempo total. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la fórmula de la velocidad media, que era distancia entre tiempo. Y la voy a hacer 20 kilómetros entre 0.58 horas. Y eso me va a dar la rapidez media. ¿Cuánto es eso? Tiene que estar rápido con la calculadora. Acuérdense que cuando voy a hacer el ejercicio, son 40 minutos y en vivo. ¿Cuánto? 37.7. ¿Seguro? 37.7. 27.7. ¿A todos les dio lo mismo? No, profe, a mí me dio a 34.48. La respuesta es 34.5 kilómetros por hora. Cuando usen la calculadora tienen que ver lo que están haciendo. Si ponen una coma mal o un punto mal, les sale mal el problema. Copia la respuesta para pasar a la aceleración. Todavía no hemos entrado a la aceleración, vamos a entrar. El parcial va a ser hasta la aceleración, el ejercicio. Después voy a entrar a movimiento rectilíneo uniforme, porque son casi iguales, pero no los voy a complicar porque se van a mezclar la fórmula y se van a enredar.
Ya. Vamos a ver la aceleración. La fórmula de la aceleración es igual a delta V sobre delta T. Delta V es velocidad 2 menos velocidad 1 sobre T2 menos T1. Voy a explicar esto aquí con mucha presten atención. La velocidad 2 es la velocidad después del inicio, la velocidad final. La velocidad 1 es con la velocidad que la empieza. Cuando un carro arranca, él no empieza con ninguna velocidad, ¿verdad? Él está parado. ¿Cuánto va a ser la velocidad? 0. Después, cuando va en el recorrido, él agarra la velocidad, ya sea 20 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora. Es decir, que siempre la primera velocidad va a ser casi siempre 0. A menos que el problema le diga que él inicia con una velocidad de 20 kilómetros por hora y luego obtiene otra velocidad. Pero casi siempre este es 0 y este es 0. Porque el tiempo cuando uno está de pie es 0 segundos porque no ha recorrido nada. Cuando él ya recorre, ahí empieza el tiempo. ¿Qué pasa con esto? Esto y esto tienen que dármelo en metros por segundo, porque la aceleración es metro por segundo cuadrado. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si me dicen que un carro empieza con una velocidad de 30 metros por segundo y luego adquiere otra velocidad de 50 kilómetros por segundo, él tiene esto, es la segunda porque es la que adquiere, y la inicial es esta, 30 metros por segundo. En la primera velocidad tiene un tiempo de 10 segundos y en la segunda de 20. Hago la resta. Eso me da 20 metros por segundo entre 10. Elimino los ceros y la aceleración es igual a 2 metros por segundo cuadrado. Así calculo la aceleración. Siempre tiene que estar metros por segundo y segundo. Si no me lo dan, hago lo mismo que hice en antes con los minutos. Tengo que transformar. Tengo que hacer la conversión. Este es así, sencillo. Siempre lo va a hacer de esta manera. A veces va a ser al revés. ¿Cómo al revés? ¿Ya lo copiaron? Ya. Profe, ¿puede decir que dice abajo de 20 segundos igual a 10 segundos? Porque no veo. Aquí. Hay Sí, ahí. 20 metros por segundo sobre 10 segundos, ya. Lo mismo que me acaba de decir. Entonces vamos a hacerla con el 0. Si me dice que la velocidad que un auto recorre adquiere una velocidad de 40 metros por segundo en un tiempo de 30 segundos. Como él me dice que adquiere, ese es el tiempo 2. Es decir, que el tiempo, la velocidad 2. Es decir, que la velocidad 1 es 0.
igual el tiempo 2 es lo que él me dice, 20 segundos. Y el tiempo 1 es 0. No hago más nada. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a hacer directo. 40 metros por segundo entre 20 segundos. Simplifico. A es igual a 2 metros por segundo cuadrado. También puede ser que el 0 sea la velocidad final. ¿Por qué? Porque si un carro inicia con 20 metros por segundo y luego se detiene, es decir, que se para, él queda en 0. Así que puede ser al revés. Igual voy a poner un ejemplo para que lo vea. ¿Ya? ¿Ya? Nos quedan 5 minutos. Voy a aplicar el último ejemplo. ¿Ya? Entonces, si me dicen que un auto empieza con una velocidad de 20 metros por segundo a 30 segundos y luego se detiene, es decir, que él en la velocidad 2 tiene 0 porque él se detuvo. Y en la primera velocidad tuvo 30 metros por segundo porque esa fue con la que empezó. El tiempo 2 es 0 porque él se detuvo y el tiempo 1 es lo que ya dije. Vamos a decir que son 10 segundos. Como esto es 0, ¿qué pasa aquí? Esto es negativo. Menos 30 metros por segundo y menos 10 segundos. ¿Qué pasa? Los negativos se cancelan porque son iguales. Ahora divido aquí, quité los ceros y divido y la aceleración me va a dar 3 metros por segundo cuadrado. Así lo hago. Casi siempre se va a ver de esta manera y de la manera anterior, que era cuando la velocidad 1 es 0. ¿Ok?